30 años de cárcel, por un robo que no cometí, y el verdadero culpable es mi propio hijo. No quería contar esta historia. Al principio pensé que lo mejor era quedarme callado y cumplir la condena, aunque eso significara morir aquí dentro. A mi edad, 30 años no son un castigo, son el final. Callar significaba proteger a mi hijo, dejar que él siguiera libre y tal vez tuviera una oportunidad de cambiar. Pero me equivoqué. Los vicios lo estaban devorando. Cada vez se metía en problemas más grandes y la policía ya lo tenía en la mira. Fue entonces cuando entendí que, si yo me quedaba callado, no solo iba a morir en esta celda, también iba a permitir que él desperdiciara su libertad hasta acabar aquí conmigo. Me llamo José Mendoza. Tengo 75 años y antes de estar aquí, llevaba una vida sencilla. Viudo desde hace 15 años, me dedicaba a cuidar mi pequeña casa y trabajar en lo que podía para completar mi pensión. No era rico, pero tampoco me faltaba nada. Mi mundo giraba alrededor de una sola persona, mi hijo Juan. Él tiene 40 años y aunque no me guste admitirlo, su vida siempre fue un vaivén de problemas. Desde joven se dejó arrastrar por malas compañías, el alcohol, las apuestas y quién sabe qué más. Yo traté de encaminarlo, de corregirlo, de hablarle como padre, pero uno no puede obligar a alguien a cambiar si esa persona no quiere. La paciencia que tuve con él solo se entiende cuando uno es padre. El amor te ciega, te hace justificar cosas que en cualquier otra persona serían inaceptables, y yo por mucho tiempo cerré los ojos a lo que él se estaba convirtiendo. Vivíamos juntos en mi casa. Él decía que me acompañaba para cuidarme, pero yo sabía que era porque no podía mantener un lugar propio. Muchas veces llegaba tarde, con olor a alcohol, con los ojos rojos y un humor que daba miedo. A veces me pedía dinero para arreglar unas cuentas y, cuando yo no podía o no quería, me dejaba de hablar por días. Lo que nunca imaginé fue que un día su irresponsabilidad me arrastraría a un infierno del que aún no salgo. Todo comenzó con un robo, una camioneta de esas grandes, nuevas, que pertenecía a un comerciante del barrio. Yo me enteré como cualquiera, por los vecinos que comentaban que había ocurrido en la madrugada. No le di mayor importancia, ni siquiera relacioné la noticia con mi hijo. Pero al día siguiente, cuando regresé de hacer unas compras en la tienda, vi una camioneta estacionada justo afuera de mi casa. Pensé que algún amigo de Juan habría pasado a visitarlo, porque él no estaba. No pregunté nada, me metí a la cocina a preparar algo de comer y seguí con mi día. Esa noche Juan llegó tarde, con una actitud nerviosa. Caminaba de un lado a otro, no cenó, y se metió a su cuarto cerrando la puerta con seguro. Yo pensé que estaba enojado conmigo por alguna tontería, como tantas veces. No imaginé que, afuera, estacionada frente a mi puerta, había una bomba de tiempo que me explotaría en la cara. La madrugada siguiente me despertaron golpes fuertes en la puerta. Eran las 5 de la mañana. Me puse mi bata y fui a abrir, pensando que algo grave le había pasado a algún vecino, pero lo que me encontré fueron 4 policías, armados, con linternas que me cegaron por un momento. Uno de ellos me gritó que me apartara y que tenían una orden de revisión. Yo no entendía nada. Les pregunté qué pasaba, pero no me respondieron. Entraron a la casa, revisaron cada habitación, y cuando salieron, uno de ellos dijo, «Aquí está». Al asomarme, vi que señalaba la camioneta que había afuera. No. Tuve tiempo de reaccionar. Uno de los policías me dijo que estaba acusado del robo de ese vehículo. Me quedé paralizado, como si el mundo se hubiera detenido. Fue entonces cuando escuché la voz que jamás pensé oír en ese contexto, la de mi hijo Juan. Apareció en la sala con cara de «yo no fui» y, frente a todos, dijo, «Esa camioneta es de mi papá, yo le dije que no la trajera aquí». Me quedé mirándolo, sin entender lo que estaba haciendo. Sentí un vacío en el pecho, una mezcla de incredulidad y traición que me cortó el aire. Intenté hablar, decir que eso no era cierto, que yo no sabía nada, pero los policías ya habían decidido quién era el culpable.
Me esposaron ahí mismo, delante de mi hijo, que no hizo nada por detenerlos. Ni siquiera me miró a los ojos. Esa mañana, mientras me subían a la patrulla, vi a los vecinos asomados por las ventanas. Sentí que cada mirada era una puñalada. Nadie me defendió. Nadie dudó de la versión que acababa de dar mi propio hijo. Y así comenzó mi condena, no la que dictó un juez, sino la que me impuso la persona que más debía cuidarme. Hoy llevo 2 años en esta celda, y todavía me pregunto en qué momento mi hijo dejó de ser mi hijo. Para entender cómo llegamos a este punto, hay que retroceder algunos años, a cuando todavía creía que Juan tenía arreglo. Desde joven, mi hijo tuvo una facilidad increíble para meterse en problemas y una habilidad igual de grande para culpar a los demás. Cuando tenía 20 años, dejó los estudios, diciendo que la escuela no era para él y que prefería trabajar. Pero trabajar para Juan siempre significó empleos temporales, renuncias impulsivas o despidos por no cumplir con sus responsabilidades. Al principio pensé que eran cosas de juventud, que con el tiempo maduraría. Pero la verdad es que, cada año que pasaba, se hundía más. Primero fueron las fiestas constantes, luego las apuestas, y más tarde, el alcohol. A medida que los vicios crecían, también lo hacían sus deudas. Siempre tenía alguna historia para explicar por qué necesitaba dinero, que un amigo le robó, que invirtió en un negocio que no salió, que la suerte no lo acompañaba en las cartas. Muchas veces lo ayudé. Vendí herramientas de mi taller para pagarle una deuda que, según él, era cosa seria. Otra vez le presté parte de mis ahorros para que arrancara un negocio de transporte que nunca existió. Cada vez que lo hacía, me prometía que cambiaría, que esta vez sería diferente. Pero la promesa más larga que cumplió duró apenas 2 meses. Con el tiempo, empezó a llegar a casa con objetos que no reconocía. Relojes caros, celulares, incluso una vez una bicicleta nueva. Cuando le preguntaba de dónde venían, me decía que se las habían fiado o que se las había ganado en una apuesta. Yo quería creerle, pero en el fondo algo no me cuadraba. Las excusas eran demasiadas y las coincidencias sospechosas. Los vecinos comenzaron a notar su comportamiento. Doña Clara, que vivía enfrente, me dijo un día que lo había visto en la esquina con hombres que no eran del barrio y que la forma en que lo miraban no era buena señal. Don Ernesto, que tiene una tienda, me comentó que Juan había intentado llevarse mercancía a cuenta varias veces y que había tenido que rechazarlo. Yo hablaba con él cada vez que podía. Le decía que no iba por buen camino, que sus amigos no le harían ningún bien, que no todo en la vida era dinero fácil, pero él siempre reaccionaba igual, o se reía en mi cara, o se enojaba y se encerraba en su cuarto. Tú no entiendes cómo es la vida ahora, me decía, como si los años que yo había vivido y las cosas que había visto no valieran nada. Lo peor es que Juan se había acostumbrado a que yo estuviera ahí para salvarlo. En su cabeza siempre podía arriesgarse más, endeudarse más, porque mi papá siempre me saca de líos. Y, siendo honesto, por mucho tiempo así fue. Me negaba a aceptar que mi hijo estaba caminando hacia un precipicio y yo lo empujaba un poco más cada vez que le resolvía un problema. A finales de ese año, las cosas empeoraron. Noté que pasaba más tiempo fuera de casa, a veces sin aparecer en toda la noche. Cuando volvía, lo hacía con la mirada perdida y un olor a alcohol que impregnaba toda la sala. Varias veces le encontré billetes arrugados en los bolsillos, mezclados con recibos de lugares que no conocía. Le pregunté directamente si estaba metido en algo ilegal, y él reaccionó con furia. Golpeó la mesa y me gritó que lo dejara en paz. Hubo una noche, semanas antes del robo, que quedó grabada en mi memoria. Llegó golpeado, con un corte en la ceja y la camisa rota. Le pregunté qué había pasado, y me dijo que unos tipos lo habían amenazado por dinero. Según él, le daban un plazo para pagar o las cosas se pondrían feas. No me dijo cuánto. Debía, pero sus manos temblaban. Ahí fue cuando lo vi más asustado que nunca. Y también cuando entendí que su vida estaba más enredada de lo que yo imaginaba. Yo no sabía entonces
que esa deuda sería el motor para que cometiera el robo que cambió nuestras vidas. Él buscaba una salida rápida, algo que le permitiera librarse de esos hombres, y en su mente enferma encontró una solución: tomar lo que no era suyo y cargarme a mí con las consecuencias. Con el tiempo, su actitud se volvió más fría. Ya no me pedía ayuda como antes, ahora parecía estar calculando algo. Las discusiones se hicieron más frecuentes y agresivas. Una tarde, sin motivo, me dijo que yo no sabía nada de la vida real, que me había pasado la vida siendo un pobre conformista y que por eso nunca entendería lo que él tenía que hacer para salir adelante. No lo sabía entonces, pero en esa frase ya estaba su plan. No importaba quién cayera, él solo pensaba en salvarse, y yo, por desgracia, estaba en el lugar perfecto para que me usara de chivo expiatorio. El día que todo cambió, comenzó como cualquier otro. Me desperté temprano, preparé café y salí al patio a regar las plantas. Juan no estaba en la casa. Según me había dicho la noche anterior, iba a resolver unos pendientes. No pregunté más porque nuestras conversaciones ya eran tensas y prefería evitar una pelea tan temprano. A media mañana, mientras barriendo la acera, escuché a dos vecinos hablando en voz baja. Uno de ellos, don Ernesto, comentó que la camioneta de don Mario, el comerciante de frutas y verduras que tenía su puesto en la avenida principal, había sido robada durante la madrugada. Dicen que es una Ford nueva, de esas que todavía huelen a agencia, dijo. No le di mucha importancia. Sabía que don Mario era un hombre respetado en el barrio y que seguramente la policía se movería rápido para recuperarla. Esa tarde salí a hacer unas compras. Caminé unas cuadras hasta la tienda de la esquina, saludé a un par de conocidos y regresé sin prisa. Al doblar la esquina de mi casa, me llamó la atención ver una camioneta estacionada justo frente a la reja. Era grande, de doble cabina, color gris metálico, reluciente como si acabara de salir de la agencia. Por un momento pensé que se trataba de alguna visita de Juan, porque él solía invitar amigos que yo no conocía. No había nadie a la vista, así que pasé de largo. Abrí la puerta y entré. Dejé las bolsas en la cocina y me puse a preparar algo para cenar. No pregunté nada. Supuse que la camioneta se iría antes de la noche, pero cuando cayó el sol, la camioneta seguía ahí. Empecé a sentir cierta incomodidad. Me asomé por la ventana varias veces, esperando ver a Juan o alguien que viniera por ella. Nada. Juan llegó pasada la medianoche con el mismo aire nervioso que ya le había notado semanas atrás. Caminaba rápido, cerrando la puerta de golpe, y sin mirarme se fue directo a su cuarto. ¿Y esa camioneta de afuera?, le pregunté, alzando la voz para que me escuchara. No es mía, respondió desde el pasillo con un tono cortante. Es de un amigo, mañana se la lleva. Quise insistir, pero su actitud me dejó claro que no obtendría más respuestas. Decidí no seguir, pensando que quizá al amanecer ya no estaría. La madrugada siguiente, un ruido fuerte me despertó. Golpes en la puerta principal, gritos y un «¡Policía, abra de inmediato!», que me heló la sangre. Me puse la bata y caminé hasta la sala. Antes de que pudiera girar la perilla, la puerta se abrió de un empujón. 4 policías entraron, linternas en mano, y me ordenaron apartarme. «¿Qué pasa?», pregunté sin entender nada. No contestaron. Uno de ellos salió de inmediato al patio, otro fue hacia las habitaciones y los otros 2 comenzaron a revisar la sala y la cocina. En menos de un minuto, el que había salido volvió y dijo: «Aquí está». Todos salimos al patio. Apuntaba con la linterna directamente a la camioneta gris que seguía estacionada frente a la casa. «Es la que se robaron», dijo, y acto seguido, uno de ellos comenzó a leerme mis derechos. «No, espere, yo no...», intenté explicar. Fue entonces cuando escuché pasos detrás de mí. Era Juan. Llevaba la camiseta arrugada, el pelo despeinado y una cara que no olvidaré jamás, la de alguien que ya sabía lo que iba a hacer. «Papá, te dije que no la trajeras aquí», soltó, mirándome apenas un segundo y luego dirigiéndose a los policías. Yo le dije que no se metiera en problemas,
Pero no me hizo caso. Me quedé mudo. No podía creer lo que estaba oyendo. Sentí un vacío en el estómago y un calor que me subía por el cuello. Quise decir que era mentira, que yo no había visto esa camioneta hasta ayer, pero uno de los policías ya me estaba esposando. Esto es un error, yo no sé nada de esa camioneta, dije, mirando a Meina. Juan. Él, sin embargo, no devolvía la mirada. Los vecinos empezaban a asomarse por las ventanas. Algunos cuchicheaban, otros me miraban con sorpresa y decepción. La vergüenza me quemaba la cara. Señor José Mendoza, queda detenido por el robo de vehículo, dijo uno de los policías, mientras me empujaba hacia la patrulla. Volteé una última vez hacia la puerta. Juan estaba ahí, recargado en el marco, sin decir nada, sin hacer nada, solo mirando cómo se llevaban a su padre. Y así, sin pruebas más allá de la camioneta afuera de mi casa y la palabra de mi propio hijo, comenzó la pesadilla que me arrancó la libertad. Me subieron a la patrulla como si fuera un delincuente peligroso. No importaban mis 75 años ni mis manos temblorosas. El metal frío de las esposas me apretaba las muñecas y el asiento duro de atrás me recordaba que ya no tenía control sobre nada. El ruido de la puerta cerrándose sonó como un martillazo que me sellaba el destino. Los policías no decían mucho, apenas intercambiaban miradas y algún comentario sobre lo fácil que había sido agarrarme. Yo intentaba hablar, explicar que no tenía nada que ver, que ni siquiera sabía conducir una camioneta de 1900 esas, pero uno de ellos me mandó callar con un gesto brusco. Al llegar a la comisaría, el ambiente era igual de frío. Me hicieron bajar, me tomaron fotos y huellas digitales y me sentaron en una banca metálica mientras llenaban papeles. El lugar olía a café viejo y humedad. A lo lejos se escuchaba teléfono sonar, el tecleo constante de máquinas y las puertas de las celdas cerrándose. Un oficial se me acercó con una carpeta en la mano. Don José Mendoza, leyó en voz alta, está acusado formalmente del robo de una camioneta Ford F-150, propiedad de Mario Sánchez. Fue vista estacionada en su domicilio, y tenemos un testigo que asegura que usted la llevó ahí. Eso es mentira, repliqué sintiendo un nudo en la garganta. Esa camioneta apareció afuera de mi casa sin que yo supiera. El testigo es su hijo, Juan Mendoza, añadió, como si eso lo cerrara todo. Esa frase me golpeó más que cualquier condena. Sentí que el aire se me escapaba, como si me hubieran hundido la cabeza en agua helada. Quise protestar, pero la voz se me quebró. Me llevaron a una pequeña sala para tomar mi declaración. Conté lo que sabía, que era prácticamente nada. Cómo vi la camioneta por primera vez, cómo le pregunté a Juan y me dijo que era de un amigo, y cómo al día siguiente llegó la policía. El oficial que escribía no levantó la vista ni una sola vez. Señor Mendoza, dijo al final, con la evidencia que tenemos y el testimonio de su hijo, es probable que el juez ordene prisión preventiva. Me dejaron en una celda provisional. Era pequeña, con paredes grises y un olor penetrante a orina. Había un par de colchonetas viejas y un lavabo oxidado. Me senté en el suelo, con la espalda contra la pared, intentando procesar lo que acababa de pasar. No entendía cómo Juan podía llegar tan lejos. Discutir conmigo, insultarme, incluso robarme dinero era una cosa, pero entregarme a la policía y culparme de un delito que él cometió era algo que jamás imaginé. Horas después, me llamaron para una audiencia rápida. El dueño de la camioneta estaba presente. Era un hombre robusto, de mirada seria. Declaró que la policía le había informado que el vehículo estaba en mi casa y que, según el testimonio de Juan, yo lo había llevado allí. Ni siquiera me conocía, pero su confianza en esa historia era total. El juez escuchó, revisó los documentos y no tardó en dictar prisión preventiva mientras continúa la investigación. Ni siquiera me dejaron regresar a casa por mis cosas. Salí de la sala directo a una camioneta que me llevó al penal. En el camino miraba por la ventanilla las calles de mi barrio, las tiendas, las casas que conocía de toda la vida, preguntándome si volvería a verlas. El penal. El recibimiento fue tan frío como todo lo anterior.
revisión completa, uniforme a rayas y una bolsa de plástico con el número de mi celda escrito en marcador negro. Mientras caminaba por los pasillos, escuchaba las voces de otros internos gritar cosas que no entendía del todo. Al llegar a la celda, el guardia abrió la puerta y me empujó ligeramente para que entrara. Adentro había 2 hombres más, uno sentado en la litera inferior y otro recostado en la superior. Me miraron sin decir nada. Esa noche no dormí. Me quedé despierto mirando el techo, escuchando el ruido constante del penal. Pasos, llaves, murmullos y algún que otro grito lejano. Pensaba en Juan, en cómo estaría ahora mismo durmiendo en mi casa, usando mi cocina, quizás revisando mis cosas, y en cómo yo, a mi edad, estaba empezando una condena por un delito que no cometí. Y ahí, en esa oscuridad, entendí que lo que había pasado no era un accidente ni un malentendido. Era una traición planificada. La primera mañana en prisión fue un golpe seco de realidad. Me despertó un silbato agudo y el ruido de rejas abriéndose y cerrándose. El guardia gritaba algo que apenas entendí, pero los demás internos se movieron rápido, así que los imité. Teníamos que formar en fila para el conteo. Yo, con mis 75 años y las piernas todavía entumidas por la noche anterior, apenas podía seguir el paso. El comedor era un salón grande con mesas largas y bancos de metal. El desayuno era un plato con avena, aguada y un pan duro. Me senté solo intentando pasar el bocado cuando un interno joven se me acercó. «¿Así que tú eres el abuelo de la camioneta?», me dijo con una sonrisa burlona. No respondí. No sabía si eso era una provocación o solo curiosidad. Aprendí rápido que aquí, a veces, la mejor respuesta es el silencio. Durante el día nos llevaron a un patio amplio donde algunos jugaban a la pelota, otros hacían ejercicio y muchos simplemente caminaban en círculos. Yo me quedé cerca de la sombra, observando. El ruido, las risas forzadas y las discusiones eran parte del ambiente. Era un mundo que no entendía, con reglas que aún no conocía. En cada momento libre mi mente regresaba a Juan. Pensaba que, quizá, al ver lo que había pasado, vendría a hablar con un abogado para ayudarme. Pero pasaron los días y nadie vino. Ni una llamada, ni un mensaje. Lo poco que supe fue por una carta que le escribí y que nunca respondió. Cuando me entregaron la copia de la acusación formal, leí su declaración y me quedé helado. No solo me culpaba directamente, sino que había inventado detalles, que me había visto conduciendo la camioneta, que yo mismo le había dicho que necesitaba el vehículo para un negocio rápido. Mentiras completas, escritas con la frialdad de quien borra décadas de relación con unas cuantas frases. En las noches, mientras el resto dormía, yo repasaba en mi mente cada momento de nuestra vida juntos. Me preguntaba cuándo fue que dejó de ser el niño que corría a abrazarme cuando volvía del trabajo. No podía encontrar la respuesta. Quizá nunca estuvo realmente ahí, y yo me aferré a una ilusión. Los guardias me asignaron tareas sencillas, limpiar un pasillo y ayudar en la lavandería. No era mucho, pero me mantenía ocupado. El trabajo me daba una rutina, algo que me hacía sentir útil. Sin embargo, cada vez que alguien me llamaba ladrón o hacía chistes sobre la camioneta del abuelo, sentía una mezcla de vergüenza e impotencia. Era como vivir en una obra de teatro donde todos habían decidido que yo era el villano, y no importaba lo que dijera. La soledad era lo más pesado. A mi edad, uno ya no espera fiestas ni grandes aventuras, pero sí algo de compañía, alguien que pregunte cómo estás. Aquí, eso no existía. Todo era una máscara. O mostrabas dureza o eras presa fácil. Y yo, aunque no buscaba problemas, tampoco estaba dispuesto a dejar que me pisotearan. Recuerdo que un día en el patio, un interno más corpulento que yo se acercó y en tono de burla dijo que si quería protección, debía pagarla con lo poco que mi familia me mandara. Me limité a mirarlo a los ojos y responder: mi familia no me manda nada, era verdad, ni un peso, ni una carta, ni una visita. Desde el día de mi arresto, Juan había desaparecido de mi vida como si yo ya no existiera. Con el tiempo,
Entendí que no podía seguir esperando algo de él. Esa esperanza era un ancla que solo me hundía más. Debía aprender a sobrevivir aquí por mí mismo, a soportar el peso de una condena injusta sin depender de quien me había puesto en esta situación. En una de esas noches largas, recostado en mi litera y mirando el techo, hice una promesa silenciosa. Algún día la verdad saldría a la luz. No sabía cómo ni cuándo, pero lo haría. No para que Juan me pidiera perdón, porque ya había aceptado que eso nunca pasaría, sino para que mi nombre quedara limpio antes de que el tiempo o la enfermedad me ganaran la batalla. Y así, con esa idea como única llama encendida, empezó mi verdadera condena. Porque la cárcel no es solo rejas y muros, es el peso constante de una traición que no te deja respirar. La primera semana fue la más dura, no por el frío de las noches ni por la comida insípida, sino por la sensación de estar en un lugar donde cada paso que das puede costarte caro. Aquí, cada mirada se interpreta, cada palabra pesa. Yo nunca había estado rodeado de tanta tensión. El primer consejo que recibí fue de un interno mayor, de cabello blanco y piel curtida, que se presentó como el chino. Me dijo: «Aquí no hables de por qué estás, y mucho menos de tu familia. Si alguien quiere saber, invéntale una historia corta». Seguí su consejo, al pie de la letra. Aprendí que la curiosidad en prisión no es por interés, sino por encontrar debilidades que puedan usarse en tu contra. Mis días comenzaron a dividirse en 3 partes: la limpieza del pasillo asignado, las comidas y el encierro en la celda. El resto del tiempo lo pasaba observando. Vi que había grupos bien definidos: los que controlaban el trabajo en la cocina, los que dominaban el patio y los que no se metían con nadie como yo. En el comedor aprendí a sentarme siempre en la misma mesa, con los mismos 2 internos que me aceptaron sin muchas preguntas. Julio, un hombre callado que llevaba más de 10 años preso, y Marcos, que estaba ahí por robo pero parecía más interesado en leer que en pelear. Ellos me dieron consejos básicos: no aceptar favores, no pedir cosas prestadas, y nunca, jamás, hablar de tus planes. Pero aunque intentaba mantenerme al margen, no podía evitar que el apodo de el abuelo de la camioneta circulara. Algunos lo decían con burla, otros con una especie de respeto raro, como si mi edad y la acusación me volvieran una figura curiosa en ese mundo. Yo sabía que era mejor no reaccionar, así que lo dejaba pasar. La primera vez que vi un problema serio fue en el patio, cuando 2 internos se enfrentaron por una deuda. El pleito fue rápido pero violento. Los guardias llegaron después, como si estuvieran acostumbrados a dejar que las cosas se resolvieran solas. Ese día entendí que la cárcel tenía sus propias leyes, distintas a las de afuera. Las noches eran un desafío. Entre los ruidos, los gritos y el frío, dormir era casi imposible. Me daba miedo cerrar los ojos y despertarme con alguien revisando mis cosas. Por eso, guardaba mi par de mudas de ropa bajo la almohada y el poco dinero que tenía cosido en el forro del pantalón. Con el paso de los días, el chino me presentó a un par de internos mayores que él respetaba. Me aconsejaron que buscara un trabajo dentro del penal que me mantuviera ocupado y lejos de problemas. Así fue como conseguí ayudar en la lavandería. El trabajo era pesado, pero me daba acceso a un lugar más tranquilo y, sobre todo, me mantenía lejos del patio en las horas más peligrosas. En esos primeros días también descubrí la economía interna de la cárcel. Un cigarro podía cambiarse por una comida extra, un sobre de café valía más que un billete, y tener jabón o pasta de dientes era casi un lujo. Yo no recibía nada de Juan, así que dependía de lo poco que podía ganar ayudando a otros con tareas pequeñas: coser un botón, remendar una camisa o escribir cartas para los que no sabían hacerlo. Lo más difícil no era el trabajo ni el ambiente, sino la ausencia de mi hijo. En el 1900 sin fondo, aún tenía la esperanza de que apareciera, de que al menos viniera a verme aunque fuera para seguir mintiendo. Pero no lo hizo. Ni una visita, ni una carta, ni un mensaje. El silencio era absoluto.
Con cada día que pasaba, ese silencio me iba endureciendo por dentro. No en odio, porque, aunque suene extraño, seguía siendo mi hijo, sino en la certeza de que si quería sobrevivir aquí, debía hacerlo solo. Nadie vendría a rescatarme. El chino me lo dijo claro una tarde mientras tomábamos café en el comedor. Abuelo, la única forma de salir entero de aquí es entender que, mientras cruces esa reja, estás solo. Afuera puede que tengas gente, pero adentro solo cuentas contigo. Y tenía razón. Esa frase se me quedó grabada. Esa noche, mientras intentaba dormir, comprendí que adaptarme no significaba rendirme. Significaba aguantar, aprender y esperar el momento en que pudiera limpiar mi nombre. Así pasaron mis primeros días, sin sobresaltos graves, pero con la tensión constante de que en cualquier momento algo podía cambiar. Y aunque me esforzaba en parecer fuerte, por dentro seguía sintiendo el peso de la traición que me trajo hasta aquí. Con el paso de las semanas, comencé a entender el ritmo interno de la prisión. No era solo un lugar donde te encerraban, era una ciudad con sus propias normas, jerarquías y formas de sobrevivir. Afuera, yo había vivido toda mi vida siguiendo las reglas de la ley y el respeto. Pero aquí había otras reglas, y si querías evitar problemas, debías aprenderlas rápido. El primer mandamiento era claro: no meterse en lo que no es asunto tuyo. Aquí las peleas, las discusiones y las alianzas no se interrumpen ni se cuestionan. El segundo, nunca pedir favores que no puedas pagar. Un cigarro, un pedazo de pan o un lugar en la fila pueden costarte caro después. Y el tercero, no hablar más de la cuenta. Julio, uno de mis compañeros de mesa en el comedor, fue quien me enseñó eso de forma directa. Una tarde, mientras almorzábamos, me dijo: «Don José, aquí las paredes oyen y repiten». Lo entendí al ver como un interno en la mesa, de al lado sin que nadie lo notara, estaba pendiente de cada palabra que decíamos. Seguí trabajando en la lavandería, y eso me ganó algo de respeto. No era un trabajo codiciado, pero me mantenía lejos de los conflictos del patio y me permitía estar ocupado. Marcos, el otro interno con el que solía hablar, me contó que llevaba 5 años allí y que lo más duro no era el encierro, sino ver cómo la gente de afuera se olvidaba de ti. Al principio todos prometen venir a verte, mandarte algo, pero eso dura poco. Después se esfuman. Yo no tuve que esperar para comprobarlo. Juan ni siquiera apareció en esos primeros días. Mi rutina se volvió casi mecánica: levantarme al conteo, desayuno, lavandería, almuerzo, patio, cena y encierro. Y aunque mi cuerpo se adaptaba, mi mente seguía inquieta. Por las noches, el silencio de mi celda se llenaba con los recuerdos. Los cumpleaños de Juan, las veces que lo llevé al parque, las charlas en la mesa cuando todavía me escuchaba. Ahora esos recuerdos se sentían como escenas de otra vida. El apodo de abuelo de la camioneta seguía circulando, pero con menos burla. Algunos internos, sobre todo los más jóvenes, me miraban con una mezcla de curiosidad y respeto. Un día, uno de ellos, apodado El Güero, se me acercó en el patio. «Oiga, don, yo sé que usted no hizo eso. Aquí adentro se sabe quién es quién». No supe si creerle, pero sus palabras me dieron un poco de alivio. Claro que no todos eran así. Había quienes veían en mí una presa fácil. Una tarde, un interno llamado Ramírez me ofreció protección, a cambio de la mitad de lo que ganara en la lavandería. Le dije que no tenía nada para dar. No insistió en ese momento, pero me quedó claro que debía estar alerta. El chino, que siempre me observaba desde lejos, me dio otro consejo valioso. La gente aquí prueba tus límites. Si cedes una vez, ya nunca se acaba. Por eso, aunque mi instinto me decía que evitara los problemas, también entendí que había momentos en los que debía plantarme. La primera prueba llegó pronto. Una noche, mientras regresábamos del comedor, un interno me empujó adrede en el pasillo, tirando mi bandeja al suelo. Lo miré directo a los ojos y recogí mis cosas sin agachar la cabeza. No hice un escándalo, pero tampoco mostré miedo.
Él sonrió con desdén y se fue. Después me enteré de que era una forma de medir mi reacción. Pasé la prueba. Medio de todo eso, seguía escribiendo cartas para Juan. No para pedirle nada, sino para recordarle que aún era su padre, que esperaba que dijera la verdad. Ninguna fue respondida. Ese silencio me dolía más que cualquier humillación que pudiera vivir en prisión. Una tarde, mientras lavaba ropa, Marcos me preguntó: «Don José, ¿y si él nunca confiesa?» No supe qué responder. Quizá porque ya empezaba a aceptar que esa posibilidad era real. Pero dentro de mí, algo empezaba a cambiar. Dejé de esperar que Juan apareciera como un hijo arrepentido. Mi energía comenzó a volcarse en resistir, en mantenerme firme y vivo el tiempo que fuera necesario. Si algún día salía, sería con la frente en alto, y si no, al menos dejaría claro que nunca acepté una culpa que no era mía. Aprender las reglas de este nuevo mundo no me hizo uno de ellos, pero sí me permitió mantenerme de pie. Y en un lugar como este, eso es ya una victoria. Las noches en la cárcel son largas. El ruido constante del metal, los pasos de los guardias, los murmullos que nunca se apagan, todo eso se mezcla con mi propio insomnio. En esos momentos, mi mente viaja inevitablemente hacia atrás, a un tiempo donde la vida era más simple, y Juan todavía me llamaba papá con una sonrisa. Lo veo con apenas 6 años corriendo hacia mí cuando regresaba del taller. Yo llegaba cansado, con las manos llenas de grasa, pero al verlo todo el peso del día desaparecía. Lo cargaba, le revolvía el cabello y él me contaba cómo le había ido en la escuela. Me juraba que sería futbolista profesional y yo le creía. En ese entonces, nunca imaginé que mi mayor preocupación con él sería algo más serio que un raspón en la rodilla. Recuerdo también a su madre, mi esposa, que murió demasiado pronto. Tenía él 18 años. Yo quedé a cargo de todo: la casa, el trabajo y un hijo adolescente con demasiadas heridas abiertas. Traté de ser madre y padre al mismo tiempo, pero me faltaban manos y fuerzas. Tal vez ahí empezaron sus resentimientos. Hubo años en que trabajé el doble para que no le faltara nada. Vendí mi moto para pagarle un curso de mecánica que dejó a la mitad. Hipotequé la casa para saldarle una deuda que tenía con un prestamista. Lo hice pensando que era mi responsabilidad como padre, que si lo rescataba una vez más, tendría la oportunidad de corregir el rumbo. Me equivoqué. En prisión, estos recuerdos no traen consuelo. Aquí el pasado es un arma de doble filo. Te recuerda quién fuiste, pero también quién eres ahora. Cada vez que pienso en esas escenas, me asalta la misma pregunta. ¿Cuándo dejó de ser ese niño que me abrazaba y se convirtió en el hombre que me entregó a la policía sin temblar? Veces me pregunto si todo lo que hice fue inútil, si el cariño, el esfuerzo, las noches sin dormir valieron algo para él. Me cuesta creer que en algún punto no haya existido amor de su parte. Quizá lo hubo, pero se lo llevó el alcohol, las malas juntas y la ambición por un dinero fácil. Un día, mientras doblaba ropa en la lavandería, Marcos me dijo: ¿nunca pensó que lo que le duele más no es estar aquí, sino que haya sido él quien lo puso? Le respondí con un silencio largo. No porque no tuviera palabras, sino porque no quería que se me quebrara la voz. En el patio he visto a otros internos recibir visitas de sus hijos. Algunos vienen con regalos, otros solo para verlos y abrazarlos. Incluso quienes están presos por cosas terribles reciben algo de afecto. Yo, en cambio, recibo nada. Ni una carta, ni un «¿cómo estás?». Y eso, aunque no lo diga, me va matando de a poco. Pero en mí, no medio de todo, hay algo que me mantiene vivo: la necesidad de limpiar mi nombre. No para Juan. Él eligió su camino, sino para mí. No quiero que cuando me entierren digan: ahí va el viejo que robó una camioneta. Quiero que digan la verdad, que fui un hombre que trabajó toda su vida, que crió a su hijo lo mejor que pudo y que, aunque la traición lo golpeó, nunca aceptó una culpa que no le pertenecía. Esos recuerdos, dolorosos como son, se han convertido en mi motor.
Me recuerdan que alguna vez hubo algo bueno entre nosotros, y que eso me da la fuerza para no convertirme en lo que él cree que soy, porque si caigo en esa trampa, entonces sí me habrá robado todo, mi libertad, mi dignidad y mi identidad. El tiempo en prisión es extraño. No se mide por días o semanas, sino por rutinas repetidas hasta el cansancio. El conteo, la comida, el trabajo, el encierro. Cuando menos lo pensé, ya habían pasado 2 años desde aquella madrugada en que me sacaron de mi casa. 2 años en los que aprendí a caminar por los pasillos sin llamar la atención, a reconocer cuándo un silencio es más peligroso que un grito, y a leer en las caras de los guardias si se avecinaba un problema. La lavandería seguía siendo mi refugio. Ahí, entre el vapor y el ruido constante de las máquinas, podía pensar con claridad. Mis manos, aunque arrugadas y cansadas, trabajaban con la misma precisión que cuando reparaba motores. El trabajo me salvaba de perderme en mi propia cabeza. Con el tiempo, había ganado cierto respeto, no por ser fuerte o peligroso, sino porque los internos veían que no buscaba problemas, que cumplía con lo mío y que, cuando tenía que decir algo, lo decía sin rodeos. Incluso algunos me pedían consejo para escribir cartas a sus familias o para resolver pequeñas disputas sin que se convirtieran en peleas. Aún así, el dolor por la ausencia de Juan no se había ido. Me había resignado a que no vendría a visitarme, pero todavía me costaba aceptar que no le importaba si yo vivía o moría aquí adentro. Lo único que me mantenía firme era la esperanza, aunque pequeña, de que la verdad, saliera a la luz algún día. Esa esperanza comenzó a tomar forma un mediodía cualquiera. Estábamos en el comedor cuando entró un interno nuevo. No llamaba mucho la atención. Mediana edad, cabello corto, mirada inquieta. Lo ubicaron en una mesa cerca de la mía, y al rato comenzó a conversar con Marcos. No escuché todo, pero capté una frase que me heló la sangre. «Yo conozco a un tal Juan Mendoza de afuera». Me acerqué con cuidado. El hombre, que se presentó como Esteban, dijo que antes de caer preso trabajaba en un taller mecánico de un barrio cercano al mío. Ahí varias veces había visto a Juan, siempre acompañado de tipos con pinta de maleantes. Contó, sin que yo le preguntara, que una vez lo oyó jactarse de haber resuelto un problema culpando a otra persona de un robo. «No sé si hablaba de usted, don, pero lo dijo con una sonrisa», agregó Esteban. Sentí un calor subir por mi pecho. Por primera vez en mucho tiempo, no era solo mi palabra contra la de Juan. Había alguien más que podía confirmar que él era capaz de lo que me hizo. No era una prueba definitiva, pero sí un hilo del que tirar. Los días siguientes busqué la manera de hablar más con Esteban. Me contó que también sabía de otros robos en los que Juan había estado metido y que nunca llegaron a juicio. Lo más importante, conocía a un par de personas afuera que podrían testificar si alguien se lo pedía. Esa información encendió algo en mí. No quería ilusionarme demasiado, porque en prisión las esperanzas pueden ser peligrosas, pero no podía ignorar que por primera vez había un camino posible para demostrar mi inocencia. En las noches, acostado en mi litera, pensaba en cómo moverme. Necesitaba la ayuda de alguien de afuera, un abogado dispuesto a escucharme y a tomar mi caso. Aquí, adentro, cada favor cuesta caro y no tenía dinero ni familia que me apoyara, pero también sabía que rendirme no era opción. Esos rumores sobre Juan siguieron creciendo. Un guardia, que me trataba con cierto respeto, me dijo un día en voz baja: «Tu hijo anda caliente afuera. La policía lo tiene en 1900. La mira por cosas grandes». No quiso darme más detalles, pero eso bastó para que mis noches se llenaran de preguntas. Podría ser que, finalmente, sus propios actos lo alcanzaran, que la justicia que a mí me negó se la cobrara a él con creces. Lo único que tenía claro era que si esa oportunidad llegaba, yo debía estar listo para aprovecharla. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que la salida, aunque lejana, ya no era imposible. A veces basta una chispa para volver a encender algo que parecía apagado.
En mi caso, esa chispa fue Esteban. Desde que llegó al penal, su presencia cambió el rumbo de mi historia. No era un santo, nadie aquí lo es, pero tenía algo que la mayoría no: información valiosa y, sobre todo, ganas de ayudar. Esteban no solo conocía a Juan, también había sido testigo de uno de sus peores momentos. Me contó que lo había visto entregar una motocicleta robada a un tipo que manejaba una red de autos robados. No solo eso, Juan hablaba abiertamente de cómo se había librado una vez metiendo al viejo en el baile. Así, con esas palabras, como si yo fuera un objeto, un recurso descartable. Yo no lo podía creer, don, me dijo Esteban una tarde mientras doblábamos toallas. Ese tipo hablaba de usted como si fuera una historia de orgullo, como si lo que hizo fuera ingenioso. Sentí una mezcla de rabia, tristeza y alivio. Rabia por su descaro, tristeza por lo que mi hijo había llegado a ser, pero también alivio, porque alguien por fin confirmaba lo que yo había repetido desde el primer día. Esteban me preguntó si tenía abogado. Le expliqué que el defensor público asignado solo había hecho lo justo para cumplir con su trabajo. Nunca investigó más allá del testimonio de Juan. Entonces hay que buscar a alguien que sí lo quiera sacar de aquí, me dijo con una determinación que yo ya había perdido. Y así fue como me presentó a Armando, otro interno que había sido pasante de derecho antes de caer preso por falsificación de documentos. A pesar de sus errores, Armando conservaba la mente afilada y conocía todos los huecos legales. Me ayudó a redactar una carta dirigida a una organización civil que trabajaba en la revisión de casos injustos. Fue la primera vez en 2 años que escribí con verdadera intención de salir. La carta no era una súplica, era un relato claro de los hechos, acompañado del testimonio de Esteban y lo poco que había podido recolectar sobre la conducta de Juan fuera del penal. Pasaron semanas sin respuesta. Cada vez que escuchaba pasos en el pasillo, pensaba que era un guardia con noticias. Pero nada. Hasta que un día, justo antes de la cena, me llamaron a la oficina del alcaide. Ahí estaba un joven con camisa blanca, lentes gruesos y un maletín que parecía más grande que él. Se presentó como Julián, voluntario de una fundación dedicada a la defensa de personas inocentes. Recibimos su carta, don José. Leímos todo y queremos revisar su caso a fondo, me dijo, con un tono respetuoso que no escuchaba desde hacía mucho. Pasamos casi 1 hora hablando. Le conté todo desde el día del arresto hasta el momento en que Esteban me abrió los ojos. Él tomó notas, pidió nombres, fechas, y dijo que comenzaría una investigación desde afuera. Cuando regresé a mi celda esa noche, no podía dormir. Por primera vez en mucho tiempo, no era el dolor de espalda o los gritos del pasillo lo que me mantenía despierto, sino una cosa más fuerte: la esperanza. Pasaron 2 meses más. Durante ese tiempo, Julián vino 3 veces, cada vez con más información. Me contó que Juan estaba en la mira de la policía por otros delitos: robo de autopartes, fraude con documentos falsos y una denuncia por amenazas. Ya no era solo un hombre con deudas, era un delincuente en pleno. La pieza clave llegó cuando un ex empleado de ese taller donde Juan solía moverse declaró, bajo juramento, que lo escuchó planear el robo de la camioneta. Incluso dijo que lo había ayudado a esconderla en casa de su papá, porque ahí nadie sospecharía. Ese testimonio lo cambió todo. El abogado de la fundación solicitó la reapertura del caso con pruebas nuevas. El juez aceptó revisar la condena bajo la figura de sentencia impugnable por evidencia sobreviniente. No entendí mucho de términos legales, pero lo que sí entendí fue esto: tenía una nueva oportunidad, y aunque aún no estaba libre, por primera vez vi la reja con otros ojos, porque ya no era solo el límite de mi celda, era también la puerta que algún día, tal vez pronto, volvería a abrirse para mí. Cuando Julián regresó por 4ª vez, su cara era diferente. Ya no tenía esa expresión de cautela o de «vamos a intentarlo». Esta vez llegó con seguridad, y en cuanto me senté frente a él en la sala de visitas, me lo dijo sin rodeos: «Don José, lo tenemos. Ya tenemos.
suficiente para hundir a su hijo. No supe cómo reaccionar. Me quedé quieto como si mis oídos se hubieran cerrado por completo. Tardé unos segundos en asimilar esas palabras. Él siguió hablando, con papeles en la mano, pero yo solo podía escuchar un zumbido, y cuando por fin volví en mí, lo único que pude decir fue, ¿estás seguro? Más que nunca, me respondió. Hay pruebas, testigos y la policía ya lo está vigilando. No es solo por lo suyo. Su hijo ha cometido muchos errores y esta vez no va a poder esconderse. Julián me explicó que uno de los investigadores del Ministerio Público había retomado el caso a partir de la petición formal de la Fundación. Gracias al nuevo testimonio del ex empleado del taller, la policía solicitó permiso para intervenir llamadas y vigilar movimientos bancarios de Juan. En menos de 3 semanas ya tenían información suficiente para abrir una nueva carpeta de investigación por robo agravado, fraude y obstrucción de la justicia. Pero lo que realmente los empujó fue descubrir que Juan había usado mi nombre para firmar documentos falsos después de mi arresto. Es decir, no solo me había culpado del robo de la camioneta, sino que había seguido usando mi identidad para seguir delinquiendo mientras yo estaba encerrado. Eso, como me dijo Julián, fue el clavo final. Ya no era solo un asunto moral o una traición familiar. Era una serie de delitos que lo conectaban directamente con una red criminal. Ahora sí, la justicia estaba obligada a actuar. Cuando salí de esa visita, caminé por el pasillo del penal como si flotara. Los otros internos me miraban como siempre, pero yo por dentro sentía que algo había cambiado. Como si el mundo, ese mundo de afuera que parecía haberse olvidado de mí, finalmente hubiera girado en mi favor. Los días siguientes no dormí bien. La ansiedad me comía, no porque dudara del trabajo de Julián, sino porque sabía que los sistemas judiciales se mueven lento y cualquier error podía echarlo todo a perder. Pero cada vez que pensaba en eso, me repetía una y otra vez lo mismo. Ya no estás solo. Mañana, el guardia que repartía el correo me entregó una hoja oficial sellada. Era una citación para una nueva audiencia. Casi se me cae de las manos. Me costó leerla, no porque no entendiera, sino porque los ojos se me nublaban. La fecha era en 2 semanas. En ese tiempo, Julián preparó todo. Los documentos, las declaraciones notariales, los extractos de llamadas y hasta un video que alguien había filtrado donde Juan, en una borrachera, se jactaba de haberle cargado el muertito al viejo. Esa expresión me quedó grabada. Cargarle el muertito. Así hablaba de mí, no como un padre, no como a alguien a quien había destruido, sino como un obstáculo que supo mover para salirse con la suya. Esa rabia me duró 3 días. Pero después me llegó otra sensación. La necesidad de que esto no solo fuera justicia, sino también una lección. No para Juan, él ya había elegido su destino, sino para mí mismo. Una manera de recuperar mi nombre, mi dignidad, mi historia. En el penal, algunos empezaron a darse cuenta de que algo se movía a mi favor. El chino, que ya había visto muchos casos parecidos, me dijo: «Abuelo, si salís de esta, no vuelvas a mirar atrás. A veces la sangre no vale ni una gota de respeto». Yo solo asentí. No necesitaba más consejos. Ya no pensaba en el perdón. Lo que quería era salir libre con la cabeza en alto, no por orgullo, sino porque no podía permitir que la última etapa de mi vida se definiera por una mentira. La noche anterior a la audiencia no dormí. Me senté en mi nomesiomen, la litera y recé. No pedí venganza, no pedí castigo para Juan. Solo pedí que el juez viera la verdad, que escuchara con el corazón y no con los papeles manchados que alguna vez firmaron mi condena. Y cuando amaneció, me senté con las manos cruzadas, esperando que el guardia dijera mi nombre. Porque esta vez, cuando escuchara José Mendoza venga, ya no sería para enterrarme más. Esta vez podía ser el principio del final de esta pesadilla. La audiencia todavía no llegaba, pero el destino parecía haberse adelantado. 3 días después de mi última conversación con Julián, algo se movió, rápido, más rápido de lo que cualquiera esperaba.
Era media tarde en el penal. Yo estaba en la lavandería revisando una tanda de sábanas cuando uno de los guardias entró con cara de quien sabe una noticia grande. Caminó directo hacia mí y sin bajar la voz soltó: «Tu hijo ya cayó». Sentí un golpe en el estómago como si me hubieran vaciado el aire. «¿Cómo?», alcancé a decir. «Operativo de la policía esta mañana», continuó. «Lo agarraron en su casa con piezas de autos robados, documentos falsos y un arma sin registro». Me quedé quieto, con una sábana húmeda entre las manos. No era sorpresa que Juan estuviera metido en cosas así, pero escucharlo de boca de un guardia, en ese tono definitivo, me hizo entender que ya no había marcha atrás. Los rumores corrieron como pólvora por el penal. Algunos internos que conocían mi historia se acercaban a comentarlo. Otros, los que nunca creyeron mi versión, me miraban de forma distinta, como reconociendo que tal vez no era el ladrón que pensaban. Esa noche, Julián apareció en la sala de visitas. Tenía el celular en la mano, y antes de sentarse me mostró la noticia en un portal local. Detienen a presunto líder de red de robo de autopartes y fraude de documentos. En la foto estaba Juan cabizbajo, con las manos esposadas, rodeado de policías. El titular mencionaba su nombre completo. «Esto cambia todo, don José», me dijo Julián. «No solo confirma su inocencia en el caso de la camioneta, también lo pone a él como principal responsable de una serie de delitos que estaban investigando desde hace meses». Me explicó que en el allanamiento habían encontrado registros de llamadas, mensajes y hasta audios donde Juan negociaba piezas de autos robados. Y lo más importante, uno de esos audios mencionaba el robo de la camioneta por el que yo estaba preso, detallando cómo la escondió en mi casa para despistar a la poli. Era la pieza que faltaba. El Ministerio Público ya no tenía forma de sostener mi condena. Ahora, lo que venía era acelerar el proceso para revocar la sentencia y devolverme la libertad. Pero, aunque esa noticia me daba esperanza, también me dejaba una sensación amarga. No podía ignorar que el hombre en esa foto, el delincuente señalado por todos, era el mismo niño que yo había cargado en mis hombros, el que me pedía que le enseñara a andar en bicicleta, el que un día dijo que quería ser como yo. Esa noche, de vuelta en la celda, Marcos me preguntó si estaba feliz por lo que había pasado. No supe qué decirle. «Es justicia», respondí, pero ni siquiera yo estaba seguro de si era la palabra correcta. En los días siguientes, la caída de Juan ocupó varios titulares. Salieron más víctimas a denunciarlo. Estafas, amenazas, venta de vehículos robados. Incluso se descubrió que había usado documentos falsos para comprar propiedades a nombre de terceros. Todo eso pintaba un retrato exacto del hombre en el que se había convertido, y lo confirmaba como el verdadero culpable de mi desgracia. Mientras tanto, yo me convertía en una especie de ejemplo dentro del penal. Algunos internos me decían que mi caso les daba esperanza, que demostraba que no siempre las mentiras ganaban. El chino, con esa calma suya, me dijo: «Abuelo, esta es tu puerta de salida. Aférrate». Yo lo sabía. Faltaban solo unos días para la audiencia, y ahora no sería una simple revisión, sino una confrontación directa con la verdad. Juan ya no podía esconderse detrás de mi nombre, y aunque no sabía si nos veríamos cara a cara en el tribunal, estaba listo para soportar ese momento. Porque después de todo lo que había pasado, yo ya no era el hombre confundido que salió esposado de su casa aquella madrugada. Ahora era un hombre que había sobrevivido 2 años de prisión, que había aprendido a moverse en un mundo hostil y que, a pesar de la traición más dolorosa, estaba a punto de recuperar lo único que nunca dejé, que me robaran: la dignidad. El día de la audiencia amaneció distinto. En el penal, los amaneceres suelen ser todos iguales. El sonido del silbato, el conteo, el frío que se cuela por las rendijas de la celda. Pero esa mañana, el aire tenía otro peso. No sé si era esperanza o simplemente nervios, pero sentía que algo terminaba, o empezaba. El guardia me llamó temprano. Me entregaron ropa limpia, un pantalón gris y una camisa blanca que apenas me quedaba.
Me esposaron y me subieron a una camioneta del sistema penitenciario junto a otros internos que también iban a audiencia. El trayecto hasta el tribunal fue en silencio, solo el sonido del motor y el golpeteo de las llantas sobre el asfalto. Cuando entramos a la sala, lo primero que vi fue a Julián. Tenía sobre la mesa un montón de carpetas, documentos y un par de grabadoras. Me miró y asintió, como diciéndome, «Tranquilo, lo tenemos». En un rincón custodiado por 2 policías estaba Juan. No me miró. Tenía la cabeza gacha y las manos esposadas al frente. En ese instante, no vi a mi hijo. Vi al hombre que me había robado la libertad. El juez abrió la sesión. Primero habló el fiscal, presentando las pruebas contra Juan. Audios, mensajes de texto, registros de llamadas y el testimonio del ex empleado del taller. Cada elemento reforzaba lo que yo llevaba 2 años diciendo. Que la camioneta fue robada por él y escondida en mi casa sin que yo supiera. Luego fue el turno de Julián. Su voz era firme, clara, sin titubeos. Expuso el caso paso a paso, desde mi arresto hasta las pruebas más recientes. Mostró el video donde Juan, en una borrachera, se jactaba de haberle cargado el muertito al viejo. El juez pidió que lo repitieran 2 veces. «Señoría», dijo Julián al final, «este hombre, José Mendoza, ha pasado 2 años privado de su libertad por un crimen que no cometió. No pedimos compasión, pedimos justicia». El juez me dio la palabra. Me puse de pie, las piernas temblando, y miré directo al frente. «Su señoría, yo ya no pido que me devuelvan estos 2 años. Eso no se puede. Solo quiero que mi nombre quede limpio. No para él», dije, señalando a Juan, «sino para mí. Quiero poder mirar a la gente a los ojos sin que me llamen ladrón». Hubo un silencio largo. El juez hojeó unos documentos, tomó notas, y luego, con voz seria, leyó la resolución. Se revoca la sentencia dictada contra José Mendoza. Queda usted en libertad inmediata. No recuerdo haber sentido algo así nunca. No fue alegría explosiva, sino una calma profunda que me llenó el pecho. Julián me sonrió. Los policías me quitaron las esposas y sentí mis muñecas ligeras por primera vez en 2 años. Miré a Juan. Seguía sin mirarme, pero su expresión había cambiado. Tal vez era miedo, tal vez resignación. Lo vi escoltado fuera de la sala para enfrentar sus propios cargos, esta vez sin nadie a quien culpar. Al salir, Julián me puso la mano en el hombro. «Lo logramos, don José». Respiré hondo. El aire de la calle me golpeó el rostro como un recordatorio de que, aunque el tiempo perdido no se recupera, la libertad tiene un sabor que no se olvida. Salí del tribunal con la luz del mediodía golpeándome en la cara. No llevaba más que la ropa que me habían dado y un sobre con mis documentos personales. Julián me ofreció llevarme a casa, y acepté. El camino fue silencioso, no porque no hubiera nada que decir, sino porque yo necesitaba procesar lo que estaba sintiendo. Después de 2 años de escuchar únicamente puertas de metal cerrándose, escuchar el ruido de la ciudad, los claxones, las voces en la calle, era como volver a nacer. Cuando doblamos la esquina de mi barrio, me costó reconocerlo. Las fachadas de algunas casas estaban más deterioradas, había grafitis nuevos, y la tienda de don Ernesto tenía un letrero distinto. Mi casa estaba igual que la recordaba por fuera, pero con el jardín descuidado y la pintura descascarada. Julián me miró antes de bajar del auto. «¿Quiere que lo acompañe?», preguntó. «No», respondí. «Esta parte la tengo que hacer solo». Crucé la reja y abrí la puerta con las llaves que la policía me había devuelto. El olor a encierro me golpeó de inmediato. El interior estaba polvoriento, con muebles movidos de lugar y algunas cosas faltantes. No me costó imaginar a Juan y a sus amigos usando este lugar como les daba la gana. Me senté en la silla del comedor, la misma donde solía tomar café cada mañana. Cerré los ojos y respiré hondo. Era mi casa, pero ya no se sentía como tal. Sin embargo, también supe que tenía una oportunidad, reconstruirla, no solo en paredes y muebles, sino como símbolo de que había vuelto.
Esa tarde, varios vecinos se acercaron. Algunos me recibieron con un abrazo sincero, otros con una mirada tímida, como avergonzados de haber creído las mentiras que me condenaron. Doña Clara, la señora que vivía enfrente, me llevó un plato de comida caliente. «Perdón, don José. Yo no sabía qué pensar», me dijo con lágrimas en los ojos. «No se preocupe», respondí. «Ya no importa lo que pasó». Pasé los días siguientes limpiando, reparando lo que podía, con mis manos y aceptando pequeños trabajos que me ofrecían los vecinos. Julián me visitaba para darme actualizaciones sobre el caso de Juan, que ahora enfrentaba una lista larga de cargos. Según me dijo, la fiscalía estaba pidiendo cadena perpetua por la acumulación de delitos. Cada noche me sentaba en el porche con una taza de café. El silencio del barrio me resultaba extraño después del ruido constante de la cárcel. A veces pensaba en lo que podría haber hecho con esos 2 años si no hubiera estado preso. Quizá viajar, visitar a viejos amigos, disfrutar de mi vejez en paz. Pero también sabía que quedarme atrapado en esos pensamientos solo me robaría más tiempo. Poco a poco empecé a sentirme parte del barrio otra vez. Los niños me saludaban cuando pasaban, y algunos jóvenes se acercaban para pedirme que les enseñara a reparar bicicletas o motores pequeños. Era como recuperar un pedazo de mí que pensé perdido para siempre. Un domingo por la mañana, mientras arreglaba una silla en el patio, sentí una paz que no había experimentado en años. No porque todo estuviera bien. Mi casa seguía en mal estado, mis ahorros se habían esfumado, y mi hijo estaba preso, sino porque a pesar de todo estaba libre. Pasaron unos meses desde mi liberación cuando Julián volvió a visitarme, esta vez con una carpeta más delgada que de costumbre. Apenas se sentó, me dijo: «Es oficial, don José. A su hijo le han dado cadena perpetua». No sentí alegría, no sonreí ni levanté las manos en señal de victoria. Solo me quedé mirando un punto fijo en la mesa mientras procesaba la noticia. Julián me explicó que el juicio había sido rápido porque las pruebas eran contundentes: audios, videos, testimonios, registros de operaciones ilegales y, sobre todo, el patrón repetido de delitos graves. «No hay posibilidad de apelación», añadió. «La sentencia es definitiva». Asentí en silencio. Lo imaginé allí, en una celda, probablemente intentando culpar a alguien más, como siempre lo había hecho, y aunque esa condena era justicia por todo lo que hizo, una parte de mí no podía evitar sentir que de alguna forma ambos habíamos perdido. Esa noche salí al porche con una taza de café y me quedé viendo el cielo estrellado. Pensé en todo lo que había pasado desde aquella madrugada en que la policía tocó mi puerta: el miedo, la humillación, la rabia, el encierro y ahora la libertad. Pero también pensé en Juan, en el niño que alguna vez fui a buscar a la escuela, en el joven que acompañé al hospital cuando se fracturó un brazo, en el hijo que un día dejó de verme como padre y me convirtió en su enemigo. Al día siguiente fui al orfanato del barrio para llevar unas herramientas y enseñar a los muchachos a repararlas. No les conté mi historia. No era necesario. Lo único que quería era que entendieran que las decisiones que uno toma tienen consecuencias y que nunca es tarde para elegir un camino distinto. Con el tiempo, mi rutina volvió a estabilizarse. La casa ya estaba más limpia, las paredes pintadas y el jardín recuperando algo de color. No era la misma vida que tenía antes, pero era una vida mía, libre y tranquila. Un domingo, mientras barría la entrada, un vecino se acercó y me dijo: «Don José, después de todo lo que le pasó, ¿cómo hace para seguir adelante?» Le respondí sin pensar demasiado: «Porque me robó mi libertad, pero no mi dignidad. Y eso ni la cárcel ni nadie me lo puede quitar». Me quedé mirando el horizonte, con el sol de la tarde iluminando las calles. Y supe que ese era el verdadero final de mi historia. No la venganza, no el castigo de Juan, sino la certeza de que, a pesar de todo, seguía siendo yo, y que había ganado algo mucho más importante que una condena revocada: mi paz.